Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Padre nuestro, todopoderoso Señor, nos inclinamos reverentes ante ti para expresar nuestra alabanza, nuestra adoración y rogando que nos guíes en todo lo que vamos a predicar en esta oportunidad. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo anterior a el hermano Luciano dio inicio a un nuevo ciclo de predicaciones que estamos extrayendo del Evangelio de Mateo. La temática que vamos a tener es sobre las enseñanzas y los hechos protagonizados por el Señor Jesucristo. Juan el Bautista había quedado en prisión debido al enojo de Herodes, que terminó quitándole la vida, y Jesús regresó a Galilea, radicándose en Capernaum para iniciar su ministerio. Y allí se fueron agregando los primeros discípulos, siendo Simón Pedro y su hermano Andrés los que iniciaron el grupo junto a Jesús. Su fama trascendió rápidamente por su prédica y las asombrosas sanidades que maravillaban a la gente. Mateo 4:25 dice textualmente: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La obra sobrenatural se derramó en todo lugar que él visitaba. Sus enseñanzas no eran comparadas ni comparables a lo que otros personajes habían efectuado en tiempos anteriores. Las multitudes ansiosas se entregaban para seguirlo a otros lugares y el Señor se conmovía al ver tanta necesidad. ¿Necesidad de qué podía presentarse alguien? Creo que todos entendemos que la muchedumbre de parias y de curiosos acude con expectación para admirar a los elocuentes personajes que surgen mostrando cosas nuevas. Existen y han existido en toda época. Y en esos tiempos remotos, tal como ahora, hay exhibiciones de artistas callejeros que suelen ser admirados por sus voces y por sus artificios. Pero lo que nos interesa es algo muy diferente. Quien les hablaba no era un chistoso que hacía reír, no era alguien que se presentaba con la seriedad de un pretendido y audaz
mentiroso buscando dinero. Claro que no. En la reunión del Señor Jesús se respiraba espiritualidad, un silencio de admiración. Su voz trascendía sin gritos disonantes. Al Señor Jesús, que lo llamaban el Galileo, obraba con poder sanando enfermos, resucitando muertos, hablando con el amor santo de Dios, enseñando con paciencia a las multitudes sobre la necesidad del perdón de pecados, de la expectativa maravillosa de la vida eterna. Tenemos en esta oportunidad la prédica mayor que Jesús dio en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte. Y hoy día comenzamos viendo las bienaventuranzas, el primero de los mensajes. Así es que vamos a leer en la Biblia entonces capítulo 5 de Mateo, versículos del 1 al 13. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Decimos amén. Y vamos a comenzar entonces con los pobres de espíritu. El capítulo en Mateo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús subió con sus discípulos y un gran grupo de personas a un monte. Como lo hacían los maestros en sus enseñanzas, se sentó junto a ellos, sus discípulos, y comenzó las instrucciones. Él no se refería a la pobreza material, porque puede haber personas que tienen gran riqueza, mucho dinero, pero que son pobres y miserables espiritualmente. Jesús estaba abriendo la mentalidad de sus seguidores. Eran hombres pescadores, muchos de ellos, gente de trabajo y de escasa cultura. La vida humana se caracteriza de diversas maneras, y en cada individuo hay un cerebro que está lleno de lo malo y de lo bueno. Todos somos materialidad susceptible para recibir o rechazar lo que se nos ofrece. Son decisiones que se bifurcan, oportunidades que nos gustaría adquirir, otras que se arrojan como si fueran basura. Jesús vino a este mundo físico con una misión que tan solo Él podía transformar para llevar al hombre de los ripios y los apetitos malsanos a uno de sensibilidad espiritual, un varón o una mujer absolutamente diferentes, alguien temeroso de Dios verdadero, entregados para vivir, para adorarlo y servirlo. Y en ese cambio de pobreza a riqueza en el espíritu, la fe consolidada y sincera del verdadero cristiano, de ese que se la juega con amor al Señor, enfrentando al ángel perverso. Y en ese mundo material podemos sufrir por estar en oposición a la generalidad que se vive, pero el resultado que Dios nos da, gracias a la venida de Jesús a nosotros, es la gloria eterna en el reino de los cielos. Si dejamos fuera la pobreza de los pecados, si nos damos con fervor a seguir las ordenanzas y los mandamientos divinos, tendremos la mayor de las recompensas, la morada que el Señor Jesús fue a prepararnos en el reino de Dios. La pobreza espiritual, que es la vivencia fiel al Señor y que nos da la seguridad de que vamos a estar eternamente junto a Él. Sigamos con Mateo 5:4, los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Son tantas las tristezas que puede tener alguna mujer o algún hombre. La vida está llena de ocasiones de dolor, de fracasos, de vergüenzas por errores garrafales, por estatus económico desmoronado, la injusticia inmerecida que cae sobre la persona, la muerte de un ser amado en plena juventud, y un etcétera interminable de asuntos que arriesgan el bienestar, que oscurecen la alegría. Jesús es el consolador por excelencia. Él entregó su dignidad y su salud íntegra para cancelar la deuda que nos correspondía pagar a nosotros. Fue vituperado, amenazado, flagelado al extremo, muriendo aplastado de terribles dolores por amarnos, por darse enteramente a fin de salvarnos de la vida de la condenación. Los que lloran y claman por el perdón de sus malas acciones, por sus más indignos pecados, son acogidos, son perdonados, son consolados por el Hijo de Dios, por Jesucristo, nuestro amado Redentor y Salvador. El llanto de frustración material, del enojo por perder lo que se ambicionaba, no es ese llanto de consolación que el Señor nos otorga. Jesús lloró ante la tumba de su querido amigo Lázaro y lo llamó para que saliera vivo de ese cementerio. Jesús lloró también por nuestras debilidades, por los pecados que nos llevaban a la muerte eterna. Jesús nos consuela, nos conduce a la morada celestial que nos fue a preparar. Es recurrente el llanto quebrantado del creyente que ama a su Dios y que reconoce sus limitaciones. ¿Cuántas veces nos emocionamos y derramamos lágrimas de gozo en momentos de adoración? Es el lloro de entendimiento de lo que significa estar bajo la misericordia y la bondad de nuestro grandioso Dios y Señor. Sigamos ahora con los mansos y su herencia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre o templanza es fruto del Espíritu Santo, así leemos también en Gálatas 5:23. Y es de fácil reconocimiento en el carácter del cristiano por el dominio propio, la tranquilidad, la humildad digna que lo hace diferente a los demás. Es valiosa la existencia que honra a Dios. La humildad es personal, propia de lo que se ve uno como persona. Y la mansedumbre es lo que la gente ve en la forma de vivir del cristiano. Donde están los mansos o las mujeres mansas, se encuentra ambiente de paz, de acuerdo a lo que Jesús mostró en su estadía, de su estadía en este mundo, sin discusiones vanas, sin términos agresivos, sin luchar contra otros. Es la buena voluntad, el buen trato, sin imponer ganancias personales, usando un lenguaje digno, un carácter sobrio y un testimonio que honra al Señor. El cristiano manso está bajo el señorío de su Dios. Hacer su santa voluntad es una manera de vivir. Es esa la manera del cristiano, haciendo de la oración una conversación con el Señor, poniendo en lista lo que el Altísimo desea hacer con el creyente. Cuando el texto señala que el creyente manso se le va a entregar la tierra por heredad, podríamos entender que esto será la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Canaán, lugar que le devolvió en parte a Israel después de la Segunda Guerra Mundial, quedando aún lo que se le restó por las Naciones Unidas. Pero bueno, esta es solo una opinión más, una idea que no afecta a la doctrina que puede sugerirnos la palabra de Dios. Lo que más nos puede interesar es saber que los mansos heredan la herencia principal, la fe y la bendición que nos otorga por su incomparable misericordia. Vamos ahora a la hambre y la sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los conceptos hambre y sed son ampliamente temidos y evadidos porque se derivan de la amargura de la miseria y la inanición, muerte imposible de eludir por carencia de agua y alimentos. Las personas que han sufrido de hambre y sed conocen lo terrible que es eso. Hay personas que se sacrifican con largos ayunos para clamar a Dios por situaciones que les afectan. Es un sacrificio mayor
según las horas o los días que se propongan cumplir. El Señor Jesús hizo un ayuno de 40 días en los inicios de su misión, enfrentando y derrotando las tentaciones que el maligno le propuso. Mateo 4, 1 al 11, que ya lo dio a conocer el hermano Luciano el domingo pasado. Y en Lucas 5:33, los escribas y fariseos criticaban a los discípulos de Jesús porque no ayunaban como los seguidores de Juan el Bautista. Jesús les respondió que estando presente Él, con ellos no necesitaban ayunos, pero que cuando Él no estuviera físicamente con los discípulos, ellos sí iban a ayunar. Cuando no esté el esposo, en esos días ayunarán, dice Lucas 5:35 en palabra del Señor. Y el ayuno entonces en situaciones de crisis es parte de la fe y la humildad de los creyentes. El Señor Jesús les insta a ayunar, diciéndole a los discípulos que no tenían fe suficiente para echar fuera al demonio. Ese demonio que ellos deberían tener con una fe, como un grano de mostaza, les dijo, muy pequeñito siquiera, para que nadie les fuera imposible. Y al final dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así está escrito en Mateo 17, 14 al 21. Hambre y sed pueden ser aplicables a la vida espiritual y también a lo material. La ansiedad en búsqueda de las cosas de este mundo es causal de violencias homicidas, de frustraciones letales por perder lo ambicionado. Los crímenes, los robos que se están llenando los medios informativos confirman la malsana hambre y sed de dinero y recursos materiales. El Señor Jesús nos enseña que el hambre y la sed son para los cristianos anhelar el amor y la misericordia de nuestro buen Dios, de servir en obediencia a lo que nos demanda hacer, de amar y testificar al prójimo de la vivencia eterna en el reino celestial. Misericordia quiero y doy, digo, para iniciar ahí donde dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es virtud divina, es la maravilla del amor de Dios soplando la brisa tierna que acaricia nuestra vida. Su bondad en medio de las borrascas de este mundo, en medio de personas que pecan groseramente, pero Él esperando que se conviertan de sus maldades para darles el acceso a su reino. Esa misericordia descansa en la vida del cristiano que ha sido tocado en profundidad por el amor de Dios, dándole esa capacidad para ayudar y bendecir a los que sufren dolor y rechazo. Hay allí una filantropía que no es necesariamente de grandes riquezas personales. Es en realidad unos gramitos de la misericordia de Dios suavizando el llanto y la insuficiencia del que sufre. Muchas veces no es asunto de dinero ni de obsequios materiales. Hay personas que necesitan misericordia por sus carencias sentimentales, palabras de comprensión, de ánimo, para enfrentar los malos momentos del prójimo. Orar con ellos, orar con ellas, puede ser lo mejor para levantar un espíritu del mal que será echado fuera con el poder del Señor. Y quien usa misericordia la va a recibir con creces por la gracia de Dios, porque la promesa expresada por el Señor Jesús es que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Vamos ahora a la limpieza interior. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra corazón tiene varias aplicaciones. Cada vez que hablamos del ser interior se menciona las virtudes del corazón humano. Un corazón limpio es la calidad superior de los hijos de Dios, un asunto que nos conduce a la santidad que todos debemos procurar alcanzar. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La palabra santo significa apartado, tomado de un lugar y colocado en otro. Vale decir, sacado de las tinieblas de un lugar y colocado en otro, llevado a la luz admirable. Y qué grandiosa expectación lo que Jesús nos dice, que si somos santos, veremos a Dios.
¿Sabía usted eso? ¿Se imagina lo que eso significa? La limpieza interior tiene que brillar en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, en nuestras palabras, en nuestras relaciones. La gente tiene que ver que somos diferentes, que somos hijos del Dios de los cielos. Hablemos ahora de la necesidad de los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted se goza de tener un buen padre, un papá que lo bendijo en su niñez, en la adolescencia y la vida actual, le comparto que el Padre Dios lo ha bendecido a usted. Hijos de buenos padres deberían ser buenos padres también los del futuro. Y si somos hijos del Dios eterno, con mayor respuesta tenemos que darle gracias y honrarlo por su perfecto amor. ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? Los que hacen la paz donde viven, los que oran por la paz que el mundo no tiene, los que interceden para enseñar a perdonar, los que guían a niños y a jóvenes a construir caracteres de amor al prójimo, de proclamar la paz de Dios en sus familias y la gente que alterna con ellos. Lo que más necesita el mundo en general, y acá en Chile en particular, es la pacificación que se aleja cada vez más por la ceguera del ser humano. Hay una guerra intestina que está destruyendo a la patria. Hay un mal espíritu de maldad que se revuelve en las mentes de aquellos que ambicionan el poder con amenazas, con venganzas voceadas de muerte. ¿Qué pueden hacer los pacificadores? Estamos en una nación que se distanció de los valores cristianos, que marca diferencia para apagar el fuego de la fe cristiana, ofendiendo torpemente los mandamientos y las ordenanzas divinas. Aborto libre, grita desaforadamente un montón de mujeres. Niños, elijan el sexo que más les guste. Los colegios los van a ayudar a desobedecer a sus padres. El gobierno los va a educar a ustedes. Dejen de lado a sus papás. Pongamos en paz nuestros corazones. La pacificación tiene que llenarnos para afrontar el caos, para mantenernos en la paz que supera todo entendimiento. Y me pregunto, ¿llegará a haber persecución en Chile? Dice aquí la palabra en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No podemos profetizar persecución de la iglesia en el futuro. Lo más probable es que no se preocupen mayormente de lo que somos, ¿no? De nuestras formas de rendirle culto a Dios. Claro, mientras estemos callados. Si no salimos a marchar por las calles. Si dejamos que las escuelas laven el cerebro de nuestros hijos sin decirles nada. Si nos adaptamos poco a poco a que nos obliguen a hacer lo que el Señor no quiere. La iglesia perseguida está ya en varios países. Hay más mártires de la fe que la que hubo en los primeros siglos. Cuesta entenderlo, pero es así. Pero no es una noticia para los medios de comunicación. Tiene que haber una balacera, un incendio en un templo para que tal vez salga algo en los periódicos, en la televisión o en la radio. Pero no elucubremos sobre el futuro, porque el más allá de la vida está en manos de nuestro Dios y Señor. Cualquiera sea el destino que espera a los que estén sufriendo ataques e injusticia, hay algo que tiene mayor valor para los perseguidos por la justicia mundana, para los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Para finalizar, leo Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos que escuchan esto, que esta palabra sea releída, que esta palabra sea conversada en la familia, en la hermandad de la iglesia, porque es la verdadera vida en Cristo,
es la mejor visualización del reino de Dios, de la morada que el Señor Jesús nos prepara. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.